Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jalisco Aprende, un programa de la Secretaría de Educación Jalisco que se hace con mucho cariño y con muchas ganas. Como cada lunes está aquí mi compañera Perla Burciaga. Perla, ¿cómo estás? Muy bien, Omar. ¿Qué tal tu inicio de semana? Muy bien, con toda la motivación del mundo para llevar a conocer todo lo que sucede en las escuelas y en el ámbito educativo del estado, a las casas de toda la zona metropolitana de Guadalajara y todo el interior del estado también. Y sobre todo también las historias de nuestras comunidades educativas. El día de hoy tenemos una historia muy especial, así que lo invitamos a que no se despegue. Quédese con nosotros, de verdad es un reportaje, una cápsula que les va a encantar y también a todos nos va a hacer sentir muy orgullosos como jaliscienses. Pero antes, Omar, ¿qué te parece si vemos una cápsula que nos comparte un bombero de Protección Civil del estado de Jalisco? Hay recomendaciones sobre el uso de los celulares para las familias en casa, así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Como se los habíamos mencionado en videos anteriores, pues los celulares, al momento de sobrecargarlos o mantenerlos mucho tiempo conectados a la luz, se comienzan a dañar sus baterías y esto puede ser un poquito peligroso. En estas vacaciones es importante que las niñas y los niños al momento de tener sus celulares utilizándolos estén en completo desconecte o bien, si lo vamos a conectar, dejarlo que se cargue y no moverlo. El día de hoy tenemos por aquí ya un celular cuya batería está dañada. La batería ya se está hinchando, eso quiere decir que esta batería ya no funciona de manera adecuada. El día de hoy tendremos una práctica en la cual pincharemos la batería para que ustedes vean lo peligroso que puede ser el ion litio mezclado con el aire y el oxígeno del mismo, ya que este entra en combustión y nos puede generar un riesgo muy importante. Recuerden, si vamos a conectar nuestro dispositivo, es importante que lo dejemos ahí y ya no lo movamos hasta que se termine de cargar. Para todas las niñas y los niños y la población en general, es importante que esta recomendación la acatemos y que si notamos que nuestras baterías ya comienzan a tener este daño que vemos aquí, mandarlas a cambiar o bien dejar este aparato ya en desuso. Y pondremos una cámara térmica para que ustedes vean la temperatura que adquiere este producto al momento de entrar en combustión. Este es el equipo que vamos a utilizar para hacer la prueba. Como ustedes pueden ver, bueno, pues aquí estamos ya apuntando hacia uno de nuestros compañeros, quien al momento nos da un promedio de 32, 33 grados. ...110 grados alcanzó. 215. Como pudimos observar en el video, pues la temperatura llegó a los 368 grados. Esto pues nos puede generar quemaduras de tercer grado en manos, o si lo tenemos debajo de la almohada, pues en el rostro, o bien nos puede generar incendios en casa habitación. Por eso todas las recomendaciones de todos estos equipos para que tú y tu familia estén seguros. Si lo vas a poner a cargar, déjalo que repose. Esperamos su tiempo de carga y lo seguimos utilizando. Bien, si yo ya noté que la batería se comenzó a inflar, es importante que vayamos a un centro de atención para que nos hagan el cambio de batería o bien, pues hacer el cambio de aparato. Esto puede ser un poquito costoso, sin embargo, es prevención para tu familia. Desde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco les enviamos un saludo esperando que todas estas recomendaciones sean funcionales para todos y todos ustedes. Oye, Perla, pues muy atentos a estas recomendaciones de este bombero. Me hizo recordar también cuando en la primaria nos llevaban a visitar las instalaciones de los bomberos y daban todo el recorrido y te enseñaban todos los instrumentos que utilizan y los procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Así que atención a ellos, que son especialistas en este tipo de casos. Así es, y les vamos a estar compartiendo más cápsulas que nos comparte la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos para que no se despeguen y tampoco no se pierdan futuros programas. Hay recomendaciones para toda la familia y también tenemos unos muy especial dirigidos a niñas y niños. Pero también tenemos, Omar, una cápsula más de Jalisco Aprende en Familia. Esta cápsula que nos comparte Juan Manuel Martínez Calzada, en esta ocasión con Antonio Arellano. Él es doctor en Ciencias de la Educación Familiar. Vamos a verlo.
Hola, ¿cómo están? Saludo a toda la comunidad educativa de Jalisco Aprende. El día de hoy estamos con un invitado de lujo para hablar de un tema sumamente importante, la resiliencia. Y está con nosotros el doctor en Ciencias de la Educación, Antonio Arellano. Antonio, gracias por estar con nosotros. Qué amable, gracias, Juan Manuel. Igualmente un gusto. Le comentaba al inicio a nuestra audiencia, el día de hoy hablaremos de resiliencia. Un tema, Antonio, que se puede confundir, que de repente lo vemos mezclado con otro tipo de valores, pero ¿te parece si vamos empezando por ahí? ¿Qué es la resiliencia, Antonio? Pues mira, la resiliencia inicia en el ámbito de la física, porque se descubre que hay cierto tipo de materiales que cuando tú ejerces cierta presión sobre ellos, aparentemente pierden su forma. Tú te fijas que cambian, sin embargo, una vez que se quita esa presión que lo estaba oprimiendo, este objeto o este material recobra su forma original. Entonces, allá por los años 70, se dan cuenta que esta capacidad que tienen los materiales lo podemos aplicar fácilmente a las personas. Entonces, la resiliencia viene siendo la capacidad que tenemos las personas para que ante un conflicto, ante un obstáculo que te oprime, tengas la capacidad de poder afrontarlo, poder superarlo y poder fortalecerte después de haber vivido esa experiencia. Digamos que entonces es una posibilidad que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos, todos. Ahí sí entra la capacidad de tomar decisiones frente a esas situaciones difíciles o que nos vulneran, porque aunque la capacidad la tenemos todos, va a haber quienes por la decisión que toman se quedan anclados en una experiencia difícil y va a haber quien dice, ¿sabes qué? Yo la voy a afrontar con todo lo que ello implica. Entonces la capacidad la tenemos todos, sin embargo la decisión es totalmente personal. Te cuento, Antonio, seguramente ya lo has escuchado, el secretario de Educación siempre ha puesto al frente la formación del carácter. Así es. Y la resiliencia entra totalmente como uno de los valores más importantes en los cuales estamos trabajando. Así es. ¿Cómo podríamos identificar o fortalecer la resiliencia en las escuelas? Sí, yo creo que la resiliencia aplica a todas las personas que conformamos la comunidad educativa, directivos, profesores, padres de familia, alumnos, porque todos, dependiendo las situaciones que van viviendo, requerimos fortalecernos, fortalecer el carácter, y el carácter pues implica varias virtudes, ¿no? Que te van a ayudar a saber plantarte frente a situaciones que te vulneran. Entonces la formación del carácter te va a implicar el temple, te va a implicar la fortaleza, y saber que todos podemos, los alumnos desde su realidad según la etapa que estén viviendo, los padres de familia según su contexto familiar, los profesores, que ahí hay una riqueza impresionante porque es la experiencia docente, pero que también va mezclada o también incluye pues su propia experiencia personal y familiar. Qué importante lo que nos dices, Antonio, y súper importante también que un maestro detecte el cómo hacer a sus alumnos más resilientes. Así es. Creo que muchas veces nuestro grave error cuando estamos frente a grupo es ya no volver a tomar el error como una posibilidad o como una oportunidad para crecer, ¿cierto? Cierto. Fíjate que estamos en un contexto donde aparentemente ya no existe la palabra esperanza, donde hay alumnos que debido a situaciones difíciles que están viviendo, pues se viven insertos en la vulnerabilidad y se les olvida que tienen la capacidad de poder salir adelante. Y requerimos, las personas que estamos en educación, fortalecernos, formarnos en resiliencia para poder dar mensajes de esperanza, mensajes a nuestros compañeros como equipo docente, mensaje a nuestros alumnos para saber que el momento difícil que están enfrentando sí lo pueden superar. ¿Cómo identificamos a un niño que ha trabajado en su resiliencia y a un niño que tiene todavía esa área de oportunidad? Sí, yo creo que quienes estamos dentro de la escuela nos damos cuenta cuando algún alumno se separa de sus demás compañeros, cuando vemos que su actitud, sus posturas cambian, te das cuenta que algo está sucediendo, puede ser en su contexto familiar o también, ¿por qué no?, en el mismo contexto de la escuela, o quizá también en estos mensajes que recibe del contexto social. Entonces, sí hemos descubierto, niños, adolescentes y jóvenes, que cuando conoces su historia de vida, dices, ¿y cómo le hace para poder desenvolverse de una mejor manera en un contexto escolar? Y sí lo existen. Sí hay muchos muchachos, muchos niños que sabemos que vienen de contextos difíciles y los ves en la escuela y se desarrollan muy bien.
Habrá otros que, como te comento, puede ser que se aíslen, puede ser que en las actitudes hacia compañeros estén mostrando actitudes desfavorables para una convivencia más sana, para una cultura de paz, y ahí es donde hay que acompañarlos para poder identificar a aquellos que no han todavía desarrollado su capacidad y aquellos que tú los ves que se desenvuelven de una manera muy sana. ¿Cuáles son las edades para ir evolucionando en la resiliencia? Porque la resiliencia podemos decir que es diferente para un adulto, pero para un adolescente e incluso para un niño. Claro. Pues mira, en todas las etapas de la vida podemos desarrollar la resiliencia. Uno puede pensar que el menor tiene menos recursos para afrontar situaciones y nos pueden sorprender. Nos pueden sorprender cuando sabes del contexto social o familiar donde se han desenvuelto y ves que esos niños se desenvuelven, se desarrollan de una manera muy sana, pero te puedes encontrar jóvenes, adultos mayores, que dices, ¿y cómo le han hecho para afrontar estas situaciones? Entonces, cada etapa tiene sus propias crisis, pero también tiene sus propias virtudes a trabajar. Entonces, en todas las etapas de la vida, en tu ciclo vital, puedes afrontarlo. Es importante que platiquemos con nuestra audiencia que cuando hablamos del ser humano y del trabajo que se tiene que hacer para hacer introspección, para estar con los demás, muchas veces cuesta, es difícil, sí, pero creo que es necesario. La resiliencia viene acompañada también de un proceso meramente no tan grato, ¿cierto? Claro, sí, la resiliencia, ahí te das cuenta de la capacidad que tienes porque te vives vulnerado y alguien puede vivir una situación que lo vulnera, que para un adulto pudiera decir, ¿a poco eso te mueve? ¿A poco eso te duele? Pues no podemos minimizar, porque la experiencia que cada persona vive es totalmente individual, totalmente personalizada. Entonces, cuando un niño nos dice que está viviendo por una situación difícil, que puede ser una diferencia entre compañeros, quizá el adulto diga, no, eso no son problemas, espérate a que crezcas para que te des cuenta que esos son los problemas. No, si para el niño lo mueve en su interior, en sus emociones, en su manera de pensar, de relacionarse, hay que darle la debida importancia. Todas las individualidades se viven bajo su experiencia. Desde ahí no podemos minimizar situaciones ni en adultos, ni en jóvenes, ni en niños, sino comprender desde dónde nos está hablando, desde cómo está viviendo la experiencia que lo vulnera. Bien, pues es así como vamos a este primer corte y regresamos. Ahí tuvimos la primera parte de esta entrevista, esta sección que ha gustado tanto a las familias del estado de Jalisco, y más adelante vamos a tener la segunda parte, pero mientras, Perla, es momento de ir a un corte y tenemos más programa, así que no hay que despegarnos de Jalisco Aprende. Así es, volvemos en cuestión de minutos. Ya estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros. El día de hoy, Omar, con un programa muy especial como todos los lunes, dirigido a las familias y también a nuestra comunidad educativa. Hablando precisamente de mamás y papás, tenemos la segunda parte de la entrevista con Antonio Arellano. Él es doctor en Ciencias de la Educación Familiar y tiene mucho que contarnos. Vamos a ver qué nos dan en esta segunda parte. Gracias familias de Jalisco, gracias comunidad de Jalisco Aprende por continuar con nosotros en esta sección de Jalisco Aprende en Familia. Seguimos con el doctor Antonio Arellano y platicábamos sobre un tema muy importante, el dejar de ser ese juez calificador de los niños, sobre todo, porque podemos correr el riesgo de afectarlos en su pleno desarrollo. Así es, Juan Manuel. Yo creo que dentro de la resiliencia es muy importante saber que estamos persona a persona, tanto padres de familia como docentes, como nuestros propios alumnos. Es importante poner siempre en el centro a la persona y no solamente desempeñarnos como calificadores, es decir, este perfil que a veces tomamos de solamente observar los errores, de poner cruces o poner un número y que quizá también en casa a lo mejor no emitimos una boleta, no ponemos una hoja de eso, pero quizá los comentarios que se hacen se enfocan mucho hacia los errores, está remarcando esto, y dejar de observar que todas las personas estamos en proceso de desarrollo
independientemente de la etapa en que nos encontremos. Sí, sería muy difícil el pensar que solo los niños tendrían que cambiar alguna área que posiblemente a los papás no les guste. Creo que en ese proceso de formación tendríamos que identificar la resiliencia y trabajar en ella, ¿cierto? Cierto, Juan Manuel. Yo creo que quienes estamos en educación, todos los profesores o también padres de familia, es importante que sepamos en qué etapa de nuestro ciclo vital nos encontramos para identificar en qué consiste esa etapa, cómo la estamos viviendo, cómo estamos afrontando las propias crisis que significa encontrarnos en esa etapa y saber siempre pues, que el menor puede verse vulnerado por las expresiones que emitamos, por los juicios que dirigimos hacia ellos. Entonces, tanto ellos como nosotros vamos creciendo. Qué importante. Y hay una pregunta que no quisiera dejar de lado. Sí. ¿A qué se le llaman factores de protección y los factores de riesgo? Bien. ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo se clasifican? Perfecto. Pues mira, los factores de protección y factores de riesgo es todo aquello que influye en la persona para poder fortalecerse, que son los factores de protección, o los factores de riesgo, aquello que te vulnera más. Si hablamos ahorita, por ejemplo, factores de protección, puede ser en el contexto donde nos desarrollamos, existen factores de protección externos, que puede ser la propia familia, que puede ser el contexto sociocultural, lo que está pasando alrededor de la persona, que haya ahí factores que puedan estar favoreciendo que nos desarrollemos. Si esos factores externos en el ámbito familiar y social te fortalecen, estamos hablando de factores de protección. Es decir, los vínculos que establecemos, si son vínculos sanos, si el tema de seguridad que está en nuestro ámbito familiar y social nos favorece, estamos hablando de factores de protección. Factores de protección internos. Cuando hablamos aquí dentro, en tu forma de pensar, en tu manera de sentir, cómo te has ido experimentando como persona, hablando de autoconcepto, hablando de autoestima, hablando de cómo has ido dándole significado a tu propia historia, esos son factores de protección acá adentro. Si la manera de poder afrontar las situaciones, tú ves que en tu interior hay algo que te fortalece, que no es del contexto, sino es de tu propia historia, se le llama factor de protección interna. Si nos vamos ahora del otro lado, hay factores que son de riesgo y hay factores de riesgo en nuestro contexto, como también puede haber factores de riesgo en el interior de la persona. ¿Cómo los identificas? Si en el ámbito familiar y en el ámbito social encuentras elementos que te vulneran, que van en contra de tu dignidad, dices, hay unos factores que me están poniendo en riesgo, pero no dependen de mí, sino del contexto. ¿Qué sucede cuando esos factores no son del contexto, sino son dentro de mí? Significa que algo yo he hecho con estas situaciones que me han vulnerado, que me hacen que me quiebre de manera constante, que me hacen que le pierda sentido o significado a lo que voy viviendo. Entonces, por eso hay unos factores que son internos. ¿Qué es lo que al final tenemos que ser muy claros y tenerlo muy consciente? Que los factores externos e internos no te determinan. Siempre vas a tener la posibilidad de tomar una decisión de qué hacer ante ello. Alguien puede hablar de contextos muy difíciles, familiares, sociales, escolares, y sin embargo sí sale adelante. Entonces, una persona decide en dónde pararse, dónde leer tu historia. ¿La lees desde la vulnerabilidad o la lees desde la posibilidad de superar eso que has vivido? Qué importante enseñarle a nuestros hijos el poder cambiar o resignificar una situación que a lo mejor no fue la más agradable para él. Así y es. Qué riesgoso pensar que por ese error es determinado. Sí, yo creo que sí existe en muchas ocasiones este mensaje que una persona que ha vivido una situación muy difícil, toda su historia ya quedó marcada por eso. Y es una gran mentira. Necesitamos llenarnos de esperanza para poder decir, si existen situaciones que nos lastiman, que nos vulneran, tengo la capacidad de poder afrontarlo, de poder superarlo y de veras en muchas ocasiones de fortalecerte. Cuando una situación difícil logras afrontarla y superarla, te vas a dar cuenta que te fortaleces.
Hay veces que queremos que en la vida todo esté fácil y queremos evitarle los problemas a los hijos y en realidad ante las dificultades podemos fortalecernos. Claro. Y es un mensaje que necesitamos tener todos. Claro. ¿Qué tendría de grandeza el no superar obstáculos, no lo crees? Así es, porque la vida tiene obstáculos que de por sí se van presentando. No se trata de arriesgar a nuestros hijos ante obstáculos innecesarios. La propia vida te va presentando situaciones que son difíciles y cuando tú vas observando cómo los niños, adolescentes, jóvenes y adultos enfrentan esas situaciones, sí se fortalecen. Antonio, ¿qué mensaje le das a la comunidad educativa? ¿Qué mensaje le das a todos los papás que nos ven, que están especialmente viendo esta sección para poder aprender cómo estar con sus hijos y cómo formarlos también desde casa? Del tema de resiliencia, ¿qué se tendrían que quedar? Bien, yo creo que lo primero que diría a padres de familia, papá, mamá, revisa primero cómo está acá tu interior, cómo has vivido tu propia historia, qué significado le has ido dando a cada una de las experiencias que has vivido, porque se puede resignificar. Si han sido situaciones dolorosas, hay veces que uno piensa que con no nombrarlas o con dejarlas allá guardadas, ya se solucionaron. Yo te diría, revisa todo aquello que tú has vivido para que cuando estés en contacto con tus hijos sea un mensaje de esperanza, porque todas las personas somos ejemplo de que hemos superado situaciones. Entonces yo sí diría, papá, mamá, te conviertes en mensaje resiliente cuando le das un mensaje de esperanza a los hijos de que aún ante situaciones difíciles de la vida cotidiana sí se puede salir adelante sin una falsa porra, sino que en verdad por la capacidad que tenemos de estarnos reconstruyendo constantemente. Dentro de nosotros está la respuesta para poder hacerlo, ¿cierto? La vida se construye con base en decisiones y uno decide o te quedas anclado en situaciones difíciles o dices con todo y el dolor que me significa, sí lo voy a afrontar. Sí, pues un mensaje importante para todas las familias de Jalisco, el poder impulsar, desarrollar a nuestros hijos en todo el área humana que es necesario hacerlo, conocerlo. Y agradecemos, pues hemos llegado al final de esta entrevista, agradecemos a Antonio que haya estado aquí con nosotros en esta sección de Jalisco Aprende en Familia. Sin duda es un contenido que los papás abrazarán y llevarán a cabo dentro de sus casas y también los maestros, que es importantísimo que aprendamos y sigamos creciendo en esto. Agradecemos a todos que nos estén sintonizando. Continuamos con más en Jalisco Aprende. Ya lo saben, familias, que estas cápsulas de Jalisco Aprende en Familia la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí hay una lista de reproducción, con este mismo nombre la buscan y pueden consultar esta y otras entrevistas. Es momento ahora sí, Omar, de conocer un reportaje muy especial que hizo el equipo de Jalisco Noticias. Nos vamos a trasladar ahora hasta el municipio de Acatic. ¿Sabías tú, que ya has estado en Acatic, que le dicen Pueblo de Brujas? ¿Era conocido así? Ya he estado, como bien lo dices, pero no sabía esa información. ¿Por qué le dicen así? Bueno, precisamente la comunidad educativa de la secundaria foránea número 30 nos va a contar sobre este tema, pero vamos a conocer una historia de cómo ellos, a través de las leyendas que han surgido ahí de generación en generación, le lograron dar la vuelta a este municipio y ahora hicieron algo importante como parte del patrimonio histórico de Acatic. Esta es la historia. Sí, hay mucha gente que se encuentra, por ejemplo, se encuentra una piecita y dice, bueno, con esta piecita tienen embrujado a fulano de tal. Hay mucha gente que está enferma por cualquier otra cosa, por enfermedades naturales, pero de igual se encuentran una piecita y la desbaratan, la agarran y la desbaratan pensando en que son brujerías. No, las agarraban así y una sobre de otra, las golpeaban, así las destruían y esa es brujería, no, eso. Los usaban para hacer, ¿cómo se decía? Sacrificios y sabe que tantas cosas escuchaba yo que decía, yo estaba muy pequeña y sí me tocó ver que las destruían. A lo que platican, tío, yo, mi papá y ellos, yo antes mi papá decía, no, es que eso, o mis abuelos, le hacían mucho, ¿no? Que es brujería, ¿no? Que entonces sí, por eso digo que son cosas que uno va aprendiendo y yo digo, a lo mejor no es cierto, son de los antepasados, a lo mejor sí existe, a lo mejor no, tío, pero ahora sí que son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha.
Acatic, en los Altos de Jalisco. Durante generaciones, la superstición sobre las brujas estuvo casi tan arraigada como los ladrillos y las tejas que dieron identidad al municipio. De hecho, algunos visitantes lo llaman Pueblo de Brujas, inspirados por las leyendas del lugar. Cosas de brujas, a veces se ven como lumbraditas en la noche, allá entre las 12, 1, se ven como lumbraditas, pero pues yo imagino que son como leyendas de la gente que dice, no, pues que anda una bruja allá, que se ve pues como que está luzando, pero sí se han mirado chamaritas así entre el cerro. Sí, siempre se ha contado eso de que hay brujas y que embrujan a uno, o que pues sí, que andan que salen a las 12 de la noche, que andan por los cerros. Años de supersticiones dejaron una huella silenciosa en Acatic. Encontrar un vestigio prehispánico no era motivo de asombro, sino de temor. Muchas de esas piezas fueron destruidas, enterradas o arrojadas al agua. Hay gente que encuentra entierros y me traje al muerto a mi casa, ¿no? Si me traigo las piezas o una cosa así. Entonces como que muchos las vuelven a enterrar y muchos las destruyen. Entonces es importante que sepan que pues no se van a traer al muerto. Pero algo comenzó a cambiar en Acatic. Un grupo de estudiantes de la secundaria foránea número 30 decidió mirar su tierra con otros ojos. Hoy recorren cerros, sembradíos y barrancos en busca de vestigios prehispánicos. Con cada hallazgo no solo rescatan la historia de su comunidad, también empiezan a cambiar la forma en que sus padres y abuelos entienden su propio pasado. Encontramos puntas de flecha y también patitas. Fue divertido porque mi mamá fue. La historia prehispánica de aquí de Acatic, de hecho yo no conocía, de hecho yo ni sabía que aquí habían venido pueblos prehispánicos ni nada. No pensaba que cuando iba a los ranchos probablemente viera cosas prehispánicas. Yo eso lo hacía en Estados Unidos, en otras partes, y me sorprendí mucho cuando supe que aquí podía haber cosas prehispánicas. Para rescatar esta historia, los estudiantes recurrieron a una herramienta poco común en una comunidad rural, la robótica. Diseñaron y construyeron robots exploradores terrestres, aéreos y acuáticos que les permitieron recorrer distintos puntos del municipio en busca de vestigios. La tecnología llegó a la escuela a través del programa STEAM de Fundación Robotics, pero fueron los propios alumnos quienes decidieron utilizarla para explorar la historia de su municipio. Este es uno de nuestros robots que utilizamos para explorar cuevas prehispánicas. Este está pensado solamente para analizar las cuevas, mapearlas y identificar posibles hallazgos dentro de las cuevas para no arriesgar la vida de los arqueólogos. Aunque están armados con piezas de Lego, la tecnología que tienen es tope de gama, porque te hacen lo de un robot profesional. Los robots son capaces de, cuando pierden señal, que lo puedes controlar con un mando de videojuego. Crearon esa interfaz, porque no es comercial, no existe comercial. Ellos la desarrollaron. Pues la verdad nosotros no teníamos mucho conocimiento sobre este tema hasta que empezó la temporada. Y fue cuando empezamos a descubrir las piezas y nuestro pasado. Los hallazgos dejaron de ser simples descubrimientos. Cada pieza fue resguardada, registrada con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y encontró un nuevo hogar. Así, lo que comenzó como la curiosidad de un grupo de estudiantes dio origen al primer museo de sitio de Acatic, instalado
dentro de su propia secundaria. Pues me siento muy orgulloso del apoyo de todo el equipo, que de combinación de todos pudimos hacer este increíble museo que nos llena de orgullo, ya que es para todo Acatic. Oye, Perla, esta primera parte visualmente es increíble, también como la reportera y su equipo han trabajado esta nota, pero también como esencia, cómo descubre la comunidad educativa de esta región sus raíces a través de la historia de sus familias les contaban, sus abuelos, bisabuelos, y lo ejecutan a una realidad y descubren cosas nuevas. Y también cómo a través de la educación implementando herramientas tecnológicas, pues ellos han buscado la manera de seguir descubriendo y de seguir encontrando estos vestigios arqueológicos que hoy forman parte de la historia, pero de este municipio, pero más adelante vamos a retomarlo. ¿Qué te parece si vamos a una breve pausa y ustedes no se despeguen porque falta la parte final de este hermoso reportaje? Vamos. Estamos de regreso aquí en Jalisco Aprende, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Perla, seguimos con esta gran nota, este gran trabajo que hace el equipo de Jalisco Noticias en la región de Acatic, una historia increíble en una escuela pública que lleva a cabo trabajos increíbles a través del STEAM, de las cosas que aprenden y con trabajo de familia, maestros y también de los alumnos. Así es, ellos crearon un robot para seguir buscando vestigios arqueológicos de su municipio en las cuevas y así los arqueólogos no tuvieran que arriesgarse ingresando a estas cuevas. ¿Qué te parece si seguimos conociendo más de esta historia? Vamos a verlo. Mucha alegría porque el museo fue el esfuerzo de todos. O sea, venías de plano que venías en la mañana a estudiar, en la tarde tenías que volver a venir a la escuela para acabar el museo, porque teníamos que entregarlo, teníamos que perfeccionar. Fue el apoyo de muchos niños, por ejemplo, los dibujos, fue el apoyo de muchos. Es mucha alegría que tu esfuerzo por fin valiera. Es algo fuera de lo común, casi ahorita. Lo que hemos visto que los jóvenes como que ya no les interesa mucho esto del patrimonio, entonces sí es muy fuera de común que una escuela, sobre todo de secundaria, que son alumnos más jóvenes, se interesen en este tipo de, bueno, en este aspecto de recolección de piezas. Sí, aquí ya registramos varias, me parece que son un poquito más de 50 piezas que hemos registrado. Y la gente sigue trayendo. Es que lo bonito de los museos comunitarios es de que la misma comunidad empieza a entregar piezas para que se exhiban. Desde entonces el proyecto dejó de pertenecer únicamente a la escuela. Poco a poco se convirtió en un esfuerzo de toda la comunidad. Y hoy, cuando los habitantes encuentran un vestigio prehispánico en sus patios o sembradíos, ya no lo destruyen, lo guardan y lo entregan al museo. Un cambio profundo y significativo en la forma de pensar de los adultos, impulsado por las nuevas generaciones. Pues es que un día les estaba ayudando a plantar un árbol y de repente pues yo empiezo a mover la tierra y salieron tecatas. Yo las agarré y fui con el profe y se las di y ya las vio y las observó. Y yo le dije que ya no necesitaba ir con los tecueches porque los tecueches vinieron a mí. Anteriormente pues no le hacíamos mucho caso a las piezas ni nada. Caminábamos en los cerros, caminábamos donde quiera y pues tú veías alguna piedra y la veías como piedra. Ahora que pasó de que mi niño está estudiando esto, él fue quien nos dijo, él nos inculcó pues a las piedras. Yo de hecho, por eso digo, me sorprende mi muchacho, porque yo de aquí para atrás decía, y ahora como que él volvió de vuelta a la generación más atrás de conmigo. Para mí eran piedras, pero son piedras redondas, ya están ahí en el museo. Está el monito. El monito también lo entregó, se me hace un monito que se encontraron, pues, originalmente lo encontró mi papá,
y yo lo tenía como cosa, como adorno, digámoslo así. Y ahora que pasó lo del museo, está en el museo, de hecho ya está registrado, si mal no me parece, ¿verdad, profe? Pues yo ahora sí que me la vivo ahí en el museo. Yo paso y lo veo y digo, ahí estás. Mi aportación. Ahí estás en una vitrina. Y por eso te digo que sí, me da gusto, me da, no sé, como que siento orgullo, no sé, de algo bonito, pues, bonito. Claro. Bueno. Conocí al profe y en una ocasión llegamos aquí, empezamos a platicar sobre eso y me comentó sobre eso, que la idea era hacer un museo aquí en Acatic. Entonces me llamó más la atención porque ese es mi municipio, yo soy municipio de Acatic. Entonces, y bueno, si la tenemos en Acatic, dije, me encanta eso. Entonces ya fue cuando le dije al profe, ¿sabe qué, profe? Dije, las piecitas que tengo yo, dije, adelante, yo se las dono para el museo. Un grupo de niños crea la historia prehispánica de un municipio y logra hacer el museo de su misma comunidad. Niños de entre 11 y 15 años. Entonces aquí sí tenemos varios materiales. Tenemos lo que es la cerámica, que hacían figurillas como esta. Con cerámica también hacían lo que se llaman malacates, que es para hacer tejidos. Pedernal o sílex, que también se usaba para desmembrar o como cuchillo, como la obsidiana, nada más que la obsidiana sí es muy poco común en esta parte, por eso era como que se aprovechaba todo. Como podemos ver aquí, se hizo una punta de proyectil muy pequeña con obsidiana, porque la función era posiblemente cazar o mamíferos pequeños como conejos o aves también. Tenemos lo que son estos huilanches, nosotros les llamamos huilanches o metates, que era para la molienda de granos. Pero lo que más me gusta de todo es que ahora con este trabajo que hicieron los niños de la secundaria, más personas se les abrió la mente para que cuiden, porque sí hay muchas. Ahora con el proyecto, que a los niños los llevan al museo, les explican, y se expandió rápido. La experiencia de explorar, rescatar vestigios y construir el museo de sitio también quedó plasmada en las páginas de Acatic Prehispánico, un libro escrito por los propios alumnos. La comunidad hizo suyo el proyecto y ha comprado más de 500 ejemplares. Cada uno de ellos contribuye a financiar nuevas investigaciones arqueológicas y el crecimiento del museo. Bueno, a los jóvenes pues agradecerles porque no todos los jóvenes se interesan en el resguardo de los bienes arqueológicos. En total, te estoy diciendo que más de medio pueblo está directamente involucrado en el proyecto. Y la otra mitad ya se involucró de manera indirecta. Es un éxito de ventas, ese libro se ha vendido muy bien. Ya vamos en la segunda impresión. Ha ayudado a que las personas en Acatic cambien su forma de pensar. Ahora tienen una mentalidad más abierta y tienen un mayor interés por la educación. Por lo que ya están esperando que empecemos a trabajar con el segundo proyecto y tenemos puertas abiertas prácticamente a todos los ranchos, cerros y barrancos de Acatic. La gente ya cree en los niños y saben que las mejores ideas también salen de los pueblos pequeños. Y no necesitas tener carreras así para encontrar la historia, porque la historia siempre la historia está debajo de nosotros. ¡De Acatic!
Perla, pues tenemos que hacer una búsqueda más profunda en diferentes regiones porque supongo que hay más historias interesantes como estas y felicitar a esta escuela y a la producción y a toda la gente que tuvo que ver para que este trabajo se llevara a cabo. Y lo estamos viendo, ¿no? Cómo en este proyecto se involucraron las familias, las abuelas y abuelos también de estos estudiantes, que cómo a partir de estas leyendas que se compartían de generación en generación, ellos le dieron la vuelta, ellos encontraron que es parte de su historia y ahora gracias a esto se tiene el primer museo de sitio de Acatic en esta escuela, que poco a poco va sumando. Actualmente se tienen 50 vestigios, pero la comunidad está encontrando más, las familias lo llevan, también los profes, y este proyecto sigue creciendo, así que queremos buscar y queremos encontrar y dar con esos proyectos también, como tú lo dices, en todas las regiones del estado, que estamos seguros de que existen en otras comunidades también. Y tomar en cuenta que Jalisco Aprende lleva a cabo y da a conocer estas historias que parten desde el proyecto educativo de Jalisco, donde los alumnos, alumnas son curiosos, observan algo y salen proyectos tan importantes como estos que ayudan a la historia del estado de Jalisco. Y lo que necesitan es apoyo, es tecnología, y aquí les estamos dando el impulso. Ahora vemos la cápsula de Relatos Jalisco, ¿qué te parece? Vamos a verla. Estás viendo Relatos Jalisco, una historia que contar. Jessica Salazar nació en Guadalajara, Jalisco, el 21 de septiembre de 1995, y su historia comenzó lejos de los reflectores. No inició pensando en récords mundiales ni en Juegos Olímpicos. Empezó como empiezan muchas grandes historias, jugando, acompañada por su familia, sobre una bicicleta pesada, roja, entre caminos de tierra, olor a pino y aire fresco de bosque. Aquellos paseos parecían simples tardes de infancia, pero estaban sembrando algo más grande, el amor por moverse, por competir, por descubrir hasta dónde podía llegar. Primero fue la montaña, después llegó el BMX, con sus saltos, curvas y caídas. Jessica aprendió que el camino de un sueño no siempre es recto. A los 18 años, en una competencia en Aguascalientes, una caída le rompió el ligamento de la rodilla y la dejó fuera durante meses. Para cualquiera, ese golpe pudo haber sido una despedida. Para ella, fue una pausa dolorosa, pero también una puerta. Durante su recuperación, apareció una oportunidad inesperada. Daniela Gaxiola, ciclista mexicana de pista, reconoció sus cualidades, le prestó una bicicleta y la animó a probar esta modalidad. Aquella invitación abrió otro camino. Después de vivir la exigencia y los riesgos del BMX, Jessica decidió en 2015 enfocarse por completo en el ciclismo de pista, una disciplina donde la velocidad, la precisión y la mente despierta podían llevarla más lejos. Y al año siguiente, en 2016, en el velódromo de Aguascalientes, Jessica recorrió 500 metros en 32 segundos con 268 milésimas. Récord mundial. Una jalisciense convertida en la mujer más rápida sobre una bicicleta en esa prueba. Después vendrían el subcampeonato mundial en Berlín, el Premio Nacional del Deporte y el orgullo de representar a México entre las mejores del planeta. Pero su historia no solo habla de medallas. Habla de estudiar y entrenar, de organizar el día, de sostener la mente cuando el cuerpo duele, de entender que los atletas no son robots y que también hay cansancio, frustración y días difíciles. Ahí está otra victoria, la de mantenerse humana, sensible y firme, aun cuando cada milésima exige exactitud, potencia, valentía y corazón. Rumbo a Tokio 2020, Jessica vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera. Fue excluida de la prueba de velocidad y en lugar de eso fue nominada a competir en una prueba distinta, el Omnium. Pero ella decidió rechazar esa nominación. No por falta de amor a México, sino por congruencia. Sabía que representar al país también significaba hacerlo desde la preparación, la justicia deportiva y el respeto a sus compañeras. Para explicarlo, ella misma lo comparó con poner a Usain Bolt a correr un maratón. No se trata solo de ser una atleta de alto nivel, sino de competir en la prueba para la que una vida entera te has preparado. Aquella decisión le dolió, pero también reveló la fuerza de sus valores. Tal vez por eso su historia inspira tanto. Porque Jessica nos recuerda que los sueños no se construyen solo en el día de la victoria, sino en cada entrenamiento,
en cada caída, en cada decisión difícil y en cada regreso. Su camino se convirtió en una historia de disciplina, velocidad y carácter. Y hoy, cada vez que vuelve a mirar hacia una nueva meta, Jessica Salazar nos enseña que llegar lejos también significa no olvidar nunca de dónde venimos, qué nos mueve y por qué vale la pena seguir pedaleando. Ahí estuvo Relatos Jalisco. Muchísimas gracias a Alfabetización Digital. Perla, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con más aquí a Jalisco Aprende. Vamos. Ya estamos de regreso, familias, y prácticamente, Omar, estamos ya terminando el último bloque de este programa, pero antes, ¿qué te parece si invitamos a todo el auditorio a ver el EduTip? Vamos a ver el EduTip. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EduTips. Hoy quiero hablarte de una pregunta que cada vez escuchamos con mayor frecuencia en casa y en la escuela. ¿A qué edad puede una niña, un niño o un adolescente usar un chat de inteligencia artificial? La inteligencia artificial ya está presente en buscadores, celulares, aplicaciones, plataformas educativas y herramientas para realizar tareas. Pero no es lo mismo utilizarla a los 7 años que a los 15. Por eso, la palabra clave de hoy es acompañamiento. Porque no se trata únicamente de permitir o prohibir, se trata de enseñar a usar herramientas de forma segura, responsable y adecuada para cada etapa del desarrollo. Primero, aclaramos dos conceptos. Un chatbot convencional es una herramienta en la que escribimos o dictamos una pregunta y recibimos una respuesta generada por inteligencia artificial. Por ejemplo, explícame las fracciones como si tuviera 10 años. La inteligencia artificial generativa es una tecnología capaz de producir textos, imágenes, ideas, resúmenes y otros contenidos a partir de nuestras indicaciones. Estas herramientas pueden ser muy útiles. Sin embargo, también pueden equivocarse, presentar información incompleta o responder con seguridad aunque el contenido no sea correcto. Por eso, no deben considerarse sustitutos de una maestra, un maestro, un médico o una persona adulta responsable. La inteligencia artificial puede apoyar, pero necesita supervisión, contexto y pensamiento crítico. En esta etapa, una persona adulta puede emplear la herramienta para preparar un cuento, una canción, una adivinanza o una actividad. Pero la interacción principal debe seguir ocurriendo con mamá, papá o su docente. A esta edad, las conversaciones, el juego, la lectura compartida y el contacto con otras personas son fundamentales. La herramienta puede apoyar al adulto, pero no debe ocupar su lugar. Entre los 6 y los 8 años pueden observar cómo una persona adulta utiliza la inteligencia artificial y participa en la conversación. Por ejemplo, vamos a pedirle una adivinanza sobre los animales. Después podemos preguntar, ¿la respuesta tiene sentido? ¿Qué cambiarías? ¿Conoces otra respuesta? ¿Qué aprendimos? Lo más importante no es solamente obtener contenido, es conversar sobre él, revisarlo y ayudarles a comprender que una respuesta digital no siempre es automáticamente verdadera. Entre los 9 y los 12 años pueden participar de manera más activa. Pueden dictar preguntas, pedir explicaciones sencillas, comparar respuestas o buscar ideas para estudiar. Por ejemplo, explícame el ciclo del agua con palabras sencillas. Pero aquí debemos enseñar una regla fundamental. No todo es copiar y pegar. Primero hay que leer. Después de comprender y finalmente explicar con nuestras propias palabras, la inteligencia artificial puede ayudar a organizar información o aclarar una duda. Pero el aprendizaje ocurre cuando la niña o el niño piensa, pregunta, compara y construye su propia respuesta. A partir de la adolescencia puede existir una mayor participación, pero eso no significa utilizar estas herramientas sin límites. Las edades mínimas y condiciones de acceso pueden variar según cada plataforma, pero lo que las madres, padres, tutores y docentes deben revisar siempre son sus términos vigentes.
Además, la orientación internacional suele señalar la adolescencia temprana como una etapa en la que el uso educativo de la inteligencia artificial debe realizarse con protección, supervisión y criterios claros. Aquí tienes 3 acuerdos que son indispensables. Primero, no compartir datos personales. Nada de direcciones, teléfonos, contraseñas, fotografías privadas, ubicación o información de la escuela. Segundo, no creo todo a la primera. Las respuestas deben contrastarse con libros, docentes y fuentes confiables. Y tercero, no utilizar la inteligencia artificial para engañar o hacerse pasar como propio un trabajo que no se comprendió. Debe servir para aprender, no para hacer trampa. Entre los 16 y los 17 años pueden utilizar la inteligencia artificial con mayor autonomía para estudiar, organizar ideas, practicar idiomas, preparar exposiciones o revisar borradores. Pero autonomía no significa soledad. Madres, padres, cuidadores y docentes todavía deben mantener abierta la conversación. Familias y docentes, la inteligencia artificial puede convertirse en una gran aliada para aprender, crear y resolver dudas, pero nunca reemplaza el cariño, la conversación, la experiencia de una persona adulta ni la orientación docente. La mejor edad para comenzar no depende únicamente de un número, también depende de la madurez, el propósito, la plataforma y el acompañamiento disponible. Por eso debemos avanzar poco a poco, con reglas, con diálogo, con seguridad y con un pensamiento crítico. Recuerda, la tecnología une hogares y aulas y también comparte tiempo digital de calidad con tus hijos. El reto de esta semana es muy sencillo. Si tienen hijas o hijos o estudiantes mayores de 9 años, hagan juntos una pregunta a un chat de inteligencia artificial sobre un tema escolar. Después, reviso la respuesta y pregúntense, ¿es correcta? ¿Es útil? ¿Es seguro? ¿Podemos verificarla y sobre todo, podemos explicarla con nuestras propias palabras? Porque aprender tecnología en familia también significa aprender a pensar. Yo soy Alain Torres. Gracias por acompañarme en este EduTips. Hasta la próxima. Y ya lo saben, familias y también docentes, que estas cápsulas de EduTip están disponibles gratis para toda la comunidad educativa en el canal de YouTube de la Secretaría de Educación, pero también en las redes sociales, en todas las plataformas les compartimos contenidos de lo que ustedes pueden ver en este programa Jalisco Aprende. Tenemos TikTok, Facebook, Instagram y también X, así que los seguimos invitando a que nos sigan, @educacion.jalisco en todas las plataformas. Sí, Perla, que nos sigan y también que nos cuenten historias y nos dejen comentarios de lo que les gustaría ver aquí en Jalisco Aprende. Es nuestro canal de difusión y de comunicación más directo que tenemos con toda la sociedad del estado de Jalisco. Y pues bueno, Perla, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de estar cada lunes aquí con ustedes y pues bueno, aquí te veré el próximo lunes, Perla. Y si se perdieron la oportunidad de verlo este lunes, recuerden que la retransmisión es cada sábado en punto de las 2 de la tarde. Seguimos esperando sus historias, seguimos hablando de educación y la educación la hacen ustedes. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.